y permiten los movimientos. Sin embargo, en el cuerpo humano existen unas articulaciones que permiten el desplazamiento de los huesos y otras que no, como entre ciertos huesos del cráneo. Una articulación móvil tiene una serie de elementos que la hacen funcional: cartílago, cápsula, ligamentos y líquido articular. El cartílago recubre las superficies de los huesos, es de color blanco y muy liso para facilitar el deslizamiento de los huesos. La cápsula es como un manguito que une los extremos de los huesos en contacto. El líquido articular, además de alimentar al cartílago, disminuye el rozamiento entre las superficies articulares. En el interior de ciertas articulaciones, como por ejemplo en la rodilla, están además los meniscos que facilitan el perfecto encaje de los huesos. Muchas articulaciones están reforzadas por ligamentos, como por ejemplo en el caso de la rodilla. El cuerpo humano está formado por un número muy variado de articulaciones que trabajan conjuntamente y nos permiten realizar muy diversas acciones. Por ejemplo, al escribir, participan las articulaciones del hombro, del codo, de la muñeca, de la mano y de los dedos. Analicemos este movimiento. Con la simple intención de dirigir la mano hacia la tiza, el hombro se orienta hacia adelante y se flexiona el brazo. Por el codo se regula la distancia a la que se debe situar la mano. Por la muñeca se regula la posición de la mano. Y finalmente, por las articulaciones de la mano y de los dedos, se permite coger firme o suavemente la tiza. Por tanto, debemos entender que las articulaciones raramente actúan de forma independiente, sino de forma coordinada con las otras articulaciones para poder realizar los movimientos que requiere nuestra vida cotidiana. En el cuerpo humano existen aproximadamente 200 huesos que forman el esqueleto. En el siglo XVI, un célebre anatomista llamado Vesalio comparó el cuerpo humano a una fábrica, en la cual el esqueleto representaba el entramado de columnas y vigas que soportaban y daban la forma a la estructura del edificio. Los huesos, además, tienen otras muchas funciones: proteger órganos vitales como el cerebro y los órganos de los sentidos, los pulmones y el corazón, el útero y los ovarios. También son el reservorio de sales de calcio y fósforo y contienen las células precursoras de los glóbulos rojos de la sangre. Según sus dimensiones, los huesos se clasifican en largos, cortos y planos. En un hueso largo se distinguen dos extremos unidos por un cuerpo. El cuerpo está formado por un hueso muy compacto que tiene una cavidad donde se aloja la médula ósea productora de los glóbulos rojos. En los extremos de los huesos se encuentran unas superficies muy pulidas, recubiertas por cartílago, de color blanco, que sirven para articularse con los huesos vecinos. En el interior de los extremos de los huesos no existe la cavidad medular, sino una abigarrada red de láminas óseas superpuestas y entremezcladas que tienen el aspecto de una esponja. En el siglo XX, un ingeniero suizo llamado Kuhlmann, en una visita a un profesor de anatomía y amigo personal, comprobó que en el extremo superior del fémur, estas laminillas estaban dispuestas siguiendo las mismas trayectorias que las láminas de la grúa que él había diseñado para levantar grandes pesos. Así dedujo que esta disposición obedecía a la organización interna del hueso para resistir con la máxima eficacia las fuerzas físicas a las que está sometido. En el interior de ciertos huesos de la cabeza, en lugar de tejido esponjoso o médula ósea, se encuentran cavidades de aire que comunican con la nariz y forman los senos paranasales, donde se puede percibir la vibración de la voz. Durante el crecimiento,
La parte central y los extremos de los huesos largos están unidos por cartílagos, de forma que cuando se observa la radiografía de un niño en crecimiento, esta zona aparece como una franja negra, que no debe ser confundida con una fractura, sino con el lugar ocupado por el cartílago de crecimiento. A partir de la pubertad, los huesos se sueldan por efecto de las hormonas sexuales y cesa el crecimiento. Los huesos no son estructuras inertes, sino que tienen nervios y arterias, por lo que producen dolor y sangre cuando se les lesiona. Las extremidades inferiores permiten que nos mantengamos de pie, en bipedestación, de una manera muy diferente a la de los animales. Esta función se combina con la facultad de desplazarnos de un lugar a otro de una manera muy particular, andando, corriendo o saltando. El pie humano está perfectamente adaptado para realizar estas funciones por la particular disposición en forma de bóveda de sus huesos. En la bóveda plantar, los huesos se organizan en dos arcos que se apoyan por detrás en el talón y por delante en los metatarsianos. Estos arcos son flexibles y elásticos. Cuando estamos de pie, se aplanan por la presión del peso corporal y cuando estamos sentados vuelven a su arquitectura original. Cuando caminamos, mientras un pie se moviliza de forma coordinada con el resto de las articulaciones del cuerpo, el otro pie permanece siempre en contacto con el suelo. Veamos el ciclo completo de los movimientos del pie en el caso de un simple paseo. El paso se inicia con la flexión del tobillo, que permite al pie levantarse del suelo. Le sigue su desplazamiento hacia adelante y acaba cuando vuelve a apoyarse, primero por el talón y después por la planta. Entonces inicia el movimiento la otra extremidad. El pie se desplaza hacia adelante gracias a la flexión de la rodilla y de la cadera. De la misma forma, el pie se apoya gracias a la extensión de la rodilla y de la cadera, que garantizan la posterior rigidez de toda la extremidad para soportar el peso del cuerpo en reposo. El pie no es solo la base de sustentación de la extremidad inferior o del esqueleto en reposo, sino de todo el cuerpo en movimiento. Los músculos son los órganos que nos permiten realizar cualquier movimiento, desde correr o caminar, hasta abrir o cerrar una puerta, levantar pesos, escribir o hablar. Todos estos y otros movimientos son posibles gracias a que los músculos pueden contraerse y relajarse según los estímulos nerviosos que reciban. El número de músculos del cuerpo humano es de aproximadamente 500 y representan cerca del 30% del peso corporal. Los músculos se pueden dividir en voluntarios e involuntarios. Son voluntarios cuando el estímulo procede del sistema nervioso somático o central. Son involuntarios cuando el estímulo procede del sistema nervioso autónomo, como sucede en la contracción de estómago y de los intestinos durante la digestión. Esta diferencia funcional se manifiesta también desde el punto de vista histológico, de forma que cuando observamos el músculo por el microscopio, los músculos voluntarios aparecen como tejidos estriados, mientras que los involuntarios aparecen como tejidos lisos. Un tercer tipo de tejido muscular es el músculo cardíaco. Los músculos están constituidos por multitud de células alargadas que se denominan fibras. Estas fibras están empaquetadas por una envoltura que se prolonga en sus extremos por unas estructuras de color blanco muy resistentes, denominadas tendones y que se unen a los huesos. Al extremo del músculo que se une al hueso fijo se le llama origen, mientras que al extremo que se une al hueso móvil se le llama inserción. Los músculos no trabajan de forma aislada, sino que lo hacen de forma coordinada con otros músculos, como si fuese una cadena de montaje, para conseguir movimientos y acciones complejas, como es el simple hecho de escribir. En esta acción, el músculo pectoral flexiona el brazo. El codo se flexiona por la acción del bíceps, mientras que la muñeca se flexiona, gira y se inclina
por la acción combinada de distintos músculos del antebrazo. Los músculos del pulgar y de los otros dedos se contraen para facilitar la sujeción del bolígrafo y la escritura.